la tierra, después de haber vivido el infierno. Qué lindo que es poder amarte y mirarte otra vez, después de estar tan enfermo. Qué lindo corazón que estás acá y acá latiendo, y me desenredes los ojos. Y si por ahí el miedo me viene a buscar de nuevo. La nación argentina ratifica su legítima e imprescriptible soberanía sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur, y los espacios marítimos e insulares correspondientes por ser parte integrante de su territorio. La recuperación de dichos territorios y el ejercicio pleno de la soberanía, respetando el modo de vida de sus habitantes y conforme a los principios del derecho internacional, constituyen un objetivo permanente e irrenunciable del pueblo argentino. Constitución de la Nación Argentina. Te sigue hablando la voz de la Constitución Argentina. ¿Cómo les va a todos? Muy buenas tardes. Muy buenas bienvenidos tardes. Hola. A Malvinas No Te Olvido, el programa de la Comisión Combatientes de Malvinas de la Asociación del Personal Legislativo, aquí en BCN Radio, la radio de la Biblioteca del Congreso de la Nación. Y la temperatura en la ciudad autónoma de Buenos Aires es de 22 grados 3 décimas. Y es nuestras queridas Islas Malvinas, 3 grados. Verano. Veranito Malvinas y veranito acá. Y veranito acá, vamos a disfrutarlo, increíble. por lo menos hoy. ¿Quiénes somos los que hacemos Malvinas No Te Olvido? Conducción: Mariano Castro, Jorge Toledo Chiqui y Ricardo Daer. En la producción, Eduardo Afonso y Marcelo Asensio. En las líneas telefónicas, nuestra colo, Karina Guevara, y Jorgito Quirós, el siempre serio. Y en los controles, nuestro operador, hoy, ¿quién? Martín, que hay que decir que también tiene sus admiradores y que hay colita acá para entrar al estudio y estar con él en la pecera. Seguimos, después les decimos cómo sigue. Me esto. costó entrar hoy, para escribir a toda esa gente que está esperando a Martín. Así es. Dígame. ¿Con qué seguimos? Me distraes, Chiqui, viene una de las partes que más me gusta. Exactamente. ¿Cómo hace la gente para comunicarse con nosotros? Pueden comunicarse con nosotros a través de nuestra línea telefónica, 4378-5545, 4378-5546, o vía Facebook, Malvinas No Te Olvido. También nos puedes escuchar en vivo a través de www.bcnradio.com.ar o a través de tu celular bajando la aplicación TuneIn. Nuestro recuerdo permanente a nuestros 649 caídos en Malvinas y a nuestros queridos compañeros y amigos Héctor Fogonazo Pietre y Gustavo Antelo. Ayer mensajé con Charo, le mandé un beso de parte de todos nosotros. Charo es la mujer de Gustavo. Uh-huh. Muy bien, muy bien. Hoy nos visita en Malvinas No Te Olvido un veterano de guerra de Malvinas, el doctor Horacio Caso Núñez, teniente de navío médico, División Cirugía, Departamento Sanidad en Combate, Buque Hospital Almirante Irízar, y hoy director coordinador general de la DAS, que es la Dirección de Ayuda Social del Congreso de la Nación. ¿Cómo estás, Horacio? Muchísimas gracias. Muy bien, agradecido soy yo por la invitación, muy amables. Gracias por venir. Bienvenido. Gracias a ustedes. Bienvenido. Empleado legislativo desde... Julio 2004. ¿Y qué significa para vos ser un empleado legislativo? Un honor muy grande porque pude acompañar al gremio en toda la transformación gremial que hizo, sumándole mi colaboración desde la Dirección de Ayuda Social. Es decir, hoy un empleado legislativo que pertenece a la DAS y es de APL... tiene una cobertura en salud muy completa. Muy completa, no quiero hacer propaganda sobre la DAS, pero en realidad sí, muy completa, mayor que el PMO en realidad, en varias especialidades, y tenemos coberturas que las cubríamos antes que fueran legisladas, como ser el tema de cirugía para obesidad, el tema de celíacos, el tema de fertilización asistida, entre otras, ¿no? Muy bien, hay varios compañeros que han hecho tratamiento de fertilización asistida, han tenido éxito.
nuestro agradecimiento desde este lugar. Perdón, muchachos, me fui al tema médico, pero era... No, está perfecto. Estamos muy satisfechos y muy contentos con lo que estamos dando y brindamos, ¿no? En el momento. Y es un orgullo para nosotros también como empleados legislativos decir que tenemos una de las mejores obras sociales del país. Es verdad. Sí, señor. Ayer lo utilicé, estoy medio anestesiado, así que puedo decir cualquier cosa, muchachos, hoy. Sí. Pedimos disculpas a la audiencia. Hay una frase que siempre recordamos con Di Próspero, y es que el que usa a la DAS nunca puede hablar mal de la DAS. No, exactamente. Eso es pero es real, es simple, pero es real. Sí. En fin. Es Bueno, verdad, es verdad. Se merecía la DAS y se merecía la gestión, que lo digamos. Bueno, volvemos Muy a amables. Vamos al año 82. Sí. Acá yo tengo una primera pregunta, pero voy a arrancar un poquitito distinto, es ¿dónde estabas el 2 de abril? El 2 de abril hacía 3 días que había llegado el viaje de bodas. Ah, mirá lo que detonó esta Para frase. tener la idea. Y ahí estaba en el Hospital Naval Buenos Aires, ya la semana anterior nos habían avisado de toda la operación que se iba a realizar y que estuviéramos preparados para una movilización bastante importante. Mantenían la reserva del caso, pero bueno, esa era la posición. Yo estaba, sí. ¿Mantuviste la reserva? ¿Se lo contaste a tu mujer o no se lo contaste a nada? No, se lo conté a mi mujer porque mi mujer es hija de un capitán de navío, lo peor que podía pasar, ¿no? Tenía a mi mujer y al otro por el otro lado. Sí, realmente. Los dos. O sea Así que bueno. seguís en servicio hasta la actualidad. Totalmente, Sí, totalmente. Así que sí, no, ella lo supo y bueno, a esperar. ¿Sabías que ibas a participar en el teatro de operaciones? Sabía y tenía que participar. ¿Fue tu primera experiencia bélica? Casi bélica, tuve una anterior, que fue muy interesante, que fue en el año 78, yo recién había ingresado a la Armada, había hecho el curso de integración, el curso complementario para profesionales, todo un año en Puerto Belgrano, en la Escuela Naval de Río Santiago, y había tenido mucha capacitación en sanidad en combate, ¿no? Y llegué al conflicto con Chile. Vamos a ser sinceros, yo era porteño puro, absolutamente puro, y me encontré en la isla de los Estados con los comandos, con la agrupación de buzos tácticos, etcétera, etcétera, que teníamos todo un plan de acompañar en ese entonces el Batallón de Infantería 4 en el desembarco en las islas del litigio, Picton, Lennox y Nueva, ¿no? Y vivir en carpa en la isla, procurarse la parte de alimentos, había un chorrillo muy grande. Hace poco en el camino hicieron un capítulo sobre la Isla de los Estados, la base Parry. Desde ya no llevaba identificación, no llevaba nada, absolutamente nada, y salíamos como radioaficionados, a tal punto que ni siquiera las fuerzas argentinas de Armada sabían de nuestra existencia en ese lugar, porque teóricamente ahí armábamos un lugar en el cual cuando se produjera el desembarco pasaban lanchas rápidas, nos embarcábamos y ahí íbamos a las islas y de ahí bueno. Pero es para otro momento esto porque bueno, pero es muy interesante. No, pero sí. Sobre todo para mí en ese momento que mi experiencia en carpa era nula, absolutamente cero. Claro, totalmente. ¿Qué eran las viejas carpitas de No, eran las carpas isotérmicas en la que tenía inclusive doble o triple aleación y un tubo de entrada. Entonces uno cuando entraba dejaba todo el barro y cuando salía lo agarraba de nuevo. Que bien si hubiese venido nosotros en 82, sí, ¿no? La verdad, no se necesitaba eran caciques, la marca cacique, muy bien equipada está. Pero ojo, tenías que primero empezar, la isla de los Estados es un castillo, ¿no? Con una nube arriba, viento y lluvia. Ajá. Y bueno, cuando uno llega, vos llegás, tenés todo escarpado, arriba bien roca, en el medio lenga, que es el árbol típico del lugar. Y abajo la playa toda con pedregullo, ¿no? Y entonces uno tenía que ir a sentar primero, cortar lenga, poner la carpa, pero antes de eso aplanar el lugar, trayendo piedritas desde la orilla. Al principio uno se hace el canchero, ¿no? Entonces trae media bolsa y después trae puñado a la mano. No das más. Lo ponías como arena abajo. Exacto, para aislar el terreno. Pero bueno, disculpen la... No, al contrario. Enriquece más. Aparte de estar recién casado, ¿cuál era tu grado y dónde prestabas servicios cuando fuiste destinado? Era teniente de navío y estaba en el 4º año de la escuela quirúrgica, la residencia en ese momento. Hospital Naval Buenos Aires.
Ok, ¿y a dónde te destinan? Me destinan en el rompehielos, que en realidad se convierte en buque hospital Almirante Irizar, ¿no? ¿Esto fue en Puerto Belgrano? Fue en Puerto Belgrano. Muy bien. No fue tu primera experiencia bélica, Bueno, como lo acabas de contar, sí. pero ¿cómo le contaste a tu mujer? ¿Cómo le dijiste que quizás te ibas a un conflicto? Nosotros en Brasil Sí. nos llegaron noticias en la radio, porque en esa época, que algunos estamos de 30 y pico años atrás, nos llegaron noticias de problemas en las Georgias, que fue uno de los primeros Sí. atisbos de lo que podía llegar a suceder. En marzo. Y ya cuando vinimos acá, ya el hecho de ella, por la relación que tenía, etcétera, ella trabajaba en el hospital, así que fue más o menos fácil, digamos, decirlo. Claro. Pero bueno, tampoco fue la última vez que tuvimos este tipo de cosas, ¿no? Ya después les voy a contar alguna otra. Muy bien. Bueno, al Irizar lo preparan como buque hospital en Puerto Belgrano. En realidad, buque hospital hubo 3. Uno que no llegó toda la habilitación, que fue Puerto Deseado, que se lo transformó, pero en realidad nunca nos dieron la habilitación como buque hospital. Los buques hospital nuestros fueron el Irizar y el Bahía Paraíso. Exacto. Y de los británicos, ellos trajeron unos 6 buques hospitales. 4 eran buque hospital. Los otros 2 tenemos nuestras dudas. ¿Cuándo empezó la transformación del Irizar? Mediados de mayo. Ahí es cuando lo empiezan a pintar de blanco. A pintar de blanco. Pero en realidad, 2 cosas le quería comentar. Sí. Esos buques hospitales ingleses que funcionaron, y tuvimos contactos con ellos, había intercambio, la pregunta es, ¿a dónde llevaban los heridos? A Montevideo. Eso es una cosa que no está muy clara. Exacto. Montevideo liberó el hospital británico y liberó un hospital, digamos, municipal de ellos, para la atención de heridos británicos que fueran transportados por los buques hospitales británicos, ¿no? Claro. Nunca pudieron atender, creo que atendieron a 2 nada más, porque los británicos lo que hacían es llegaban y ahí ya estaban los aviones esperándolos para llevárselos. Pero tenían preparados 2 hospitales, era su ruta de evacuación. Igual, digamos, hay algo en que pensar. 2 buques hospitales por parte de Argentina, 6 por parte Sí. del Reino Unido. Empiezan a prepararlo, vos a ver si escuché bien, me dijiste en Mayo. En mayo. Ujú. ¿Y cuándo llegan a la zona? A los primeros días de junio. Pero hay que pensar que el ropero es un buque construido en Finlandia, específico para tareas antárticas, y que está preparado para llevar carga, transportar carga y transportar gente que camine, no para heridos. Claro. Si bien había muchos depósitos, cámaras frigoríficas, había muchos gabinetes para estudios oceanográficos, biológicos, etcétera, pero estaba preparado para eso, un helipuerto donde operan 2 y 15, son esos helicópteros Sí. grandotes, y una capacidad, una autonomía de meses. Eso hubo que transformarlo en un buque hospital. Los depósitos, ponerle camas, etcétera, bueno, en fin, es una cosa relativamente sencilla. Lo más complicado para nosotros fue el tratar de armar el proceso por el cual un herido era recibido por embarcación menor, mayor, o sea, Subirlo. helicóptero, llegar, bajarlo, pero Sí. después el tránsito interno, Claro, para bajarlo al depósito. para bajarlo al área que le Al corresponde. área que le corresponde. O sea, nosotros logramos tener 200 camas de internación, 2 salas de terapia intensiva, una sala de intermedia, laboratorio bioquímico, sala de radiología, sala de yesos, laboratorio de hemoterapia, sala de tratamientos hiperbáricos, sala de quemados, helipuerto y hangar para estos 2 helicópteros y 4 lanchas sanitarias. Éramos 40 profesionales y técnicos, 14 médicos, 2 odontólogos, 2 bioquímicos, 21 enfermeros. Esa era la dotación que se armó en el buque hospital. El tema de transformar un depósito en quirófano también tiene sus vueltas. Los laboratorios, llevar todos los equipos de rayos, los equipos obviamente de bioquímica, fue toda una gran tarea, pero lo que más nos preocupaba era el traslado, porque las escalas había que zanjarlas con planchas para que pudieran transitar las camillas. Exacto. ¿Mm? Sí. Lo cual había que hacer toda una serie de maniobras bastante importantes.
Hay algo interesante en esto. Siempre que hablo con veteranos, ellos pensaban que la flota no iba a venir. Entonces hay una situación distinta porque vos llegás a donde se está desarrollando la guerra sabiendo que ya hay una guerra. Sí. Entonces, ¿cómo fue ese viaje? Con mucha ansiedad, porque en realidad nosotros ya hemos tenido contacto con el enemigo, me refiero a la flota, y que se estuvo a punto de entrar en combate. A punto de entrar en combate. ¿El barco, el Irizar? No, el portaaviones y toda la flota al norte de Malvinas. Sí. Y se estuvo a punto, y lo que no se pudo conseguir fue que la meteorología ayude. No había viento. No pudieron despegar los aviones del portaaviones. Claro. Perdón, pero estoy saliendo de una bronquitis. Sí. Y se perdió esa oportunidad y se perdió el momento, porque después ya fue detectada la flota, hubo ayuda obviamente satelital de toda la gente que integra la OTAN, obviamente, y quizás alguno que otro muy cercano a nosotros que nos cuidaban las espaldas, sí. Cosa que no... Pero bueno. Y entonces ya ahí se abortó ese tema, con lo cual la flota tuvo que replegarse, y quizás la única acción dentro de lo que se llaman acciones bélicas, sin entrar con armas de fuego, era la nuestra, la de buque hospital. Sumado obviamente la que se desempeñaba en las islas, pero ahí está el batallón los batallones de infantería, de marina me refiero, y en todo caso, bueno, los famosos superetendard, ¿no? Pero no teníamos en zona de la Armada, más allá de lo que le estoy nombrando. Por lo tanto, para nosotros era para lo que habíamos estado, yo lo había estudiado y capacitado, ¿no? ¿Tenías, después de lo que pasó con el Belgrano, ¿se te pasó por la cabeza que podían tener la misma suerte? ¿Que no respetasen el...? En un momento sí. Porque en realidad uno tiene que cumplir una serie de reglas en la parte de lo que es buque hospital, que son internacionales. Uno tiene que dar nombre del capitán, dotación, qué es lo que lleva, qué no lleva. Tiene que estar pintado, muy iluminado, sobre todo de noche, con reflectores las cruces, cosa que, bueno, en esa época era porque se pensaba que era a visión de larga vista, de la vieja guerra. Ahora éramos un puntito nosotros, no éramos otra cosa más que un punto. Y en realidad, cuando en un momento dado estábamos fondeados en Bahía de Grusac, que ahí empezaba realmente todos los movimientos británicos para tomar Monte London, etcétera, etcétera, éramos testigos en platea, porque estábamos viendo absolutamente todo, mientras estábamos haciendo la evacuación, que en ese momento fueron 420 heridos. Evacuación que uno puede decir, bueno, se evacuaron satisfactoriamente. Era los tiros, las bombas, las trazadoras, explosiones, el mar, el viento, el frío, la noche, y ahí teníamos que estar recibiendo a los heridos, a través, como les decía, de cabestrantes en la borda, que levantaban camillas uno por uno. Fueron 420, uno por uno. Los helicópteros con visión nocturna muy limitada. ¿Cuánto tiempo les llevó? Varios días. Y ahí estaban varias embarcaciones, pues las nombramos, pero en realidad los británicos utilizaron la figura del rompehielos que estaba, digamos, fondeado en la bahía, para, con 12 barcazas de desembarco, hacer una acción comando en las playas. Entonces se pusieron detrás nuestro, estábamos en el medio, y la costa, para poder desembarcar. Rompiendo con reglas. Rompieron un código. Nos acusaron posteriormente de haber avisado por radio, de haberlos iluminado, además, y hasta de haberles tirado. Nosotros no abrimos fuego contra ellos. ¿Esto en Bahía Cambers, por casualidad? Bahía Grusac. Y obviamente el desembarco para ellos fue un fracaso absoluto, murieron, porque justo ahí estaba el batallón de Infantería Marina 3 y varios más, y alertados, obviamente, se produjo un desenlace para ellos fatal. Pero como les decía, si se rompe un código, yo no tengo por qué después continuar respetándolo. Exacto.
Aquí estamos hablando de... eso fue el 13 de junio, si no me equivoco, la noche del 13 de junio. O 12 de junio. Puede ser que haya, sí, exactamente. Fue antes de la rendición, sí. Antes de la rendición. Sí, señor. Sí, exacto. Sí, por eso te preguntaba si era había cambios, porque se marcaron por ese lado, grupo de comandos. Eran del SAS. Sí, exactamente. SBS. Sí, SBS. Exacto. Vamos a hacer un pequeño parate acá, vamos a dejar hasta acá y vamos a empezar a hablar de esos días tremendos que tuviste que vivir cerca de Malvinas y de lo que pasó en el buque y de lo que veías. También tenemos por primera vez a alguien que vio lo de Monte London desde el otro lado. Entonces es muy, muy, muy interesante lo que estás diciendo. Nos vamos a la pausa, Ricardo, ¿con qué? Con un tema de Me Haces Bien de Jorge Dessler. Muy bien, pausa, ya volvemos. BCN Radio. Un espacio para compartir información y cultura. Segundo bloque de Malvinas No Te Olvido, el programa de la Comisión de Combatientes de Malvinas, aquí en BCN Radio, la radio de la Biblioteca del Congreso de la Nación. Los cortes son buenísimos, entonces tengo que compartir dos cosas que sucedieron durante el corte. Uno es felicitar a nuestra compañera Karina Guevara, que encontró en una donación $1.000 y los devolvió. Sí, señor, un y aplauso. los devolvió, muy bien, Karina. Siempre tenemos como el ego de los argentinos, chorros o lo que fuere, o que... Qué lindo sí. ejemplo. Y Karinita... Buenísima la idea. Le trajeron una bolsa de ropa para donar, se puso a revisar las medias, encontró $1.000 y agarró y llamó. Y me dice, no sé, orgulloso. Sí. Bueno, entonces, qué ejemplo para las hijas también. Además de ser la chica que se enamora en las paradas de los colectivos, es la chica que devuelve $1.000. Bien, Karina, ahí. Y también tenemos que preguntarle al doctor Horacio Caso Núñez, quien podría haber zafado de ir a las Islas Malvinas, por qué no zafó y por qué pidió ir. Esa es una verdad que alguien me traicionó, se los contó. Sí, ¿viste? Sí, Jorge Quiroz traicionó. Él traiciona. Está en producción. Está muy bien. En ese entonces, como yo le decía, mi mujer era hija, o es una hija de un capitán de navío, y cuando vos me preguntás, yo te dije que no solamente debía, sino que tenía que ir, porque de lo contrario íbamos a quedar dos médicos más que eran hijos de almirante y el que les habla, signados por la mancha de decir, bueno, se escudaron por la relación familiar para no ir a Malvinas. Y no había muchos lugares para ir, porque en realidad, si uno pone a pensar que batallones de infantería ya tenían su médico designado desde el principio de año. Exacto. Lo mismo los buques, se reforzó los rompehielos, algún otro, pero no más. Así que no había mucho lugar para ir, excepto a buque hospital o bien a los remolcadores que hicieron acciones de la costa, suministrando víveres y con heridos. Y bueno, a mí me tocó buque hospital y a mis dos compañeros a esos buques. Y tuvimos que ir a hablar con el almirante para decirle que el almirante en su momento mi suegro estaba retirado ya, pero había sido, digamos, subordinado de mi suegro, por lo tanto podía llegar a querer hacerle un favor, no mandándonos ni a ellos ni a nosotros, cosa que nosotros no, eran otras épocas, teníamos otros códigos, exactamente, otra formación y mucho orgullo por la patria, ¿no? En ese sentido. Qué lindo. Esa es la verdad. Qué lindo, te felicito. Sí, Se agradezco mucho, pero es real. Sí. Muy bien. Real. Acá el señor Daer me tira la pregunta que ¿cómo fue el primer herido? ¿Cuándo llegó el primer herido? Uno puede estar capacitándose, que yo les comentaba, durante mucho tiempo en técnicas quirúrgicas, en todo lo que es atender enfermos. Pueden llegar a atender accidentados de tránsito. Por más que nos capacitamos en sanidad en combate, en clasificación, recepción, distribución, atención de heridos, la realidad es que el primer momento me chocó muy fuerte porque yo pensaba que estaba más preparado de lo que realmente estaba, pero ver una persona herida por una acción en combate hacía que uno no tuviera enfrente a la enfermedad con la cual luchar y ver que era el resultado de otra acción bélica
Era una cosa realmente muy difícil de llevar porque, insisto, uno puede estar preparado para sacar cálculos de una vesícula, pero muy difícil para heridas de esquirlas, quemaduras o pie de trinchera. En la mayoría de los casos, en chicos que no habían optado como yo la de hacer una carrera dentro del cuerpo profesional de la Armada, ¿no? ¿Y cómo te sobrepusiste a eso? Trabajando. Era la única forma. Nosotros hacíamos turnos de 4x1, 4 horas de cirugía por 1 de descanso o 5x2. Estabas como cirujano. Estaba dentro del equipo de cirugía. O sea, la parte de cirugía, que yo había preparado un poco el tema, tenía varias especialidades en sí, y traumatología, cirugía abdominal, neurocirugía, tórax y partes blandas. Yo estaba en abdominal y partes blandas, a veces operando, a veces ayudando, y los heridos que recibíamos eran heridos que estaban algunos ya tratados, por lo tanto había que mantener ese tratamiento durante el tiempo que estábamos fondeados, más después el viaje y la travesía hasta puerto. Otros estaban medianamente atendidos y otros no habían recibido mayor atención porque en realidad las heridas leves se dejan un poco de costado en hospital. En el frente, no. En el frente la herida leve es lo que primero se atiende para que vuelva a combate. Cuando son heridas graves ya van a retaguardia. El hospital que dependía de Ejército de Puerto Argentino estaba muy congestionado, por lo tanto hubo que hacer esa evacuación que, insisto, fue de 420 en la primera navegación. La segunda fue de más de 500 personas, de los cuales ya ahí había más que nada exprisioneros, y la última, otra tanda de 500 o más, también exprisioneros, y ya muy poco herido, ¿no? Esos fueron los 3 viajes a Malvinas que el 9 de junio, 22 de junio y 27 de junio. Fueron las 3 veces que estuvimos en Bahía Grusac, y también se navegaba costero y se venían las lanchas estas que les comentaba que teníamos nosotros, más los remolcadores, Chewin, para hacer aprovisionamiento de víveres y todo. Teníamos un vedor que era de la Cruz Roja, porque había la sospecha que nosotros no llevábamos solamente insumos y, digamos, víveres, sino que también llevábamos munición y llenamiento y todo. Elizar es una ciudad casi, un edificio de ¿Qué capacidad tiene? No, enorme. No hay un número de capacidad. No sabría decirle en toneladas cuánto tiene, no lo recuerdo, sí. Pero para darles una idea son, por lo menos hay 3 pisos, para tener una idea, de unos 80 metros de largo y unos 60 de ancho, todo de depósitos y gabinetes, como les decía, de trabajo. Es muy grande y, bueno, había la sospecha de que nosotros... Y teníamos un vedor de Cruz Roja. Lo más interesante, quizás lo anecdótico, pero malo, ¿no? Es los 2 buques hospitales, ¿no? El Paraíso y el Irizar. Uno, un incendio que casi lo destruye. Sí, y el otro... El Destino, ¿no? Y el otro hundido en la Antártida. Exactamente. Es un hecho que hoy pensaba, decía, mirá el destino de estos dos buques. Ahora, ¿no? el Irizar mantuvo el personal mantuvo el espíritu, ¿no? Porque el fuego fue sofocado por los mismos tripulantes, en el cual el Irizar pudo volver, retornar a aquel puerto donde, bueno, lo están reconstruyendo. Y creo que está a punto de botarlo. ¿Puede ser? Sí, el problema del Irizar ahora es que tendría que hacer las pruebas de estancaidad y pruebas de motor, pero del dique seco donde está, para poder ser llevado, hay que dragar porque no da la profundidad. Claro. Así que está varado en tierra, digamos. Exactamente, sí. Pero bueno, es la idea. Bueno, eso habría que haberlo previsto, ¿no? ¿De dónde? Y cuando los días que se produjeron estas noticias, el incendio y todo eso, ¿qué te pasó? ¿Qué recuerdos te vinieron de lo que pasó en el Irizar? El Irizar para mí tiene 2 etapas. La primera etapa es como buque hospital, ¿no? La cual realmente yo sentí que alcanzaba un nivel de satisfacción personal, porque, entiéndase bien esto, ¿no? Por favor, estaba haciendo para lo que había estudiado y había capacitado. Estaba haciendo eso, justamente eso, no otra cosa. Por lo tanto, para mí era un momento de además de honor,
de profundo orgullo, ¿no? En sí, y de satisfacción personal. Y la segunda es que cuando se acaba el conflicto, vuelvo a Buenos Aires, ahí mi mujer queda embarazada, y pocos meses más tarde me dan la noticia que había sido designado como jefe del Departamento de Sanidad del rompehielos Almirante Irizar. Con lo cual al año siguiente hice la campaña antártica, mi hija nació en marzo, el fin de año obviamente siguiente yo no estuve, y volví de campaña justo días antes de su primer cumpleaños. Así que mi mujer está experimentada. Sí, Irizar, digamos, tiene que Irizar tiene 2 puntos. Tu vida. ¿Atendieron a soldados ingleses? Nosotros no, pero sí tuvimos 3 contactos con los ingleses, en los que nos pidieron heparina, morfina y creo que algún tipo de antibiótico, no recuerdo bien, pero sí 3 veces tuvimos contacto con ellos. Es de regla internacional. Y ahí era, o íbamos nosotros con el helicóptero nuestro, o una vez ellos vinieron con uno de ellos. Estabas preparado para salvar vidas, ¿no? Sí. ¿Estabas preparado para ver las primeras bajas? Porque No. Me imagino que habrás visto fallecer. Hemos visto fallecer, nos resultó una muerte estúpida, ¿no? Llamaba yo en ese entonces, porque realmente no estábamos viendo a profesionales, estábamos viendo a gente que había sido a través de la conscripción llevada a enfrentar algo para lo cual no era su idea primigenia, ¿no? O sea, convertirse en soldado. No así cuando uno veía que eran gente de los cuerpos realmente, ya suboficiales o oficiales, ¿no? Eso ya era distinto porque era un camino que se había elegido. Lo demás no, era una sensación muy ingrata, muy ingrata. Lo voy a plantear de una manera quizás un poco extraña, pero no encuentro otra manera de cómo plantearlo. Por un lugar y desde el punto de vista técnico del médico, estás en un lugar de honor y de privilegio porque recibís compatriotas a los que intentás salvar, pero por otro lado también estás en el infierno porque estás peleando con la guerra, es decir, estás peleando en un lugar donde lo que se producen son bajas, bajas, bajas y bajas. ¿Qué te pasó en ese momento con eso y en el transcurso de tu carrera como médico con eso? En realidad, yo no estoy peleando, o sea, estoy peleando con otras armas. Mis armas es ser médico y haber hecho los cursos que me capacitaron para sanidad en combate. Y haber hecho la escuela quirúrgica. Esa en realidad era mi capacidad, esas eran mis armas. El poder emplearlas y tratar de emplearlas lo mejor posible era lo que en realidad me abstraía del contexto en el cual uno se encontraba inmerso, ¿no? En contexto de belicidad. Esa es la situación por la cual pasaba. Y cuando vos viste Monte London desde el otro lado, desde un lugar donde, digamos, debe ser uno de los pocos argentinos que lo pudo ver desde ese lugar. London, Two Sisters, Harry, William, Tumbledown, Wales, Upper Hill, todo se veía. Por esto, todo lo que está coronando alrededor de Puerto Argentino, por lo tanto todo se veía. Era, durante la noche aparecían los paracaídas chiquitos con las bengalas. Después de eso, un ruido estruendoso. Se iluminaba todo rojo, amarillo, que eran las bombas, y luego de eso, las trazadoras. Esa era la noche malvinense. Blum, aparecían esas lucecitas que caían despacito, blum, se encendía todo. Y se veía a dónde iban y de dónde venían. O sea, éramos, como les decía en un principio, tristes testigos en platea, ¿no? Fuiste protagonista porque después empezaron a llegar los heridos. Estaban llegando. Yo te quiero preguntar si recordás alguna historia en particular con algún herido. Historia sí, hay uno que en agradecimiento me dejó una libra malvinense y la tengo en un cuadro en casa, y hechos significativos, ¿no? De chicos que lo único que estaban buscando era ver si encontraban algo parecido a su casa. Habría que darles mucho, sobre todo en la segunda y tercera navegación en la que yo no había tanto herido, había que darles ropa, comida, baño, un alojamiento más o menos digno que tuvieran en ese momento, y todavía no entendían lo que estaba pasando. Y siempre me acuerdo de uno que pienso que era oficial, que llegó, se instaló en las camas, eran literas de 3 pisos, ¿no?
se instaló en la tercera alta, tenía la gorra de comando, la negra, se la bajó y nunca más se la levantó hasta que llegamos a puerto. Sí, fíjense el impacto de todo eso, no solamente en nosotros, sino también en los del cuerpo de combate, ¿no? Y cuando vos eras testigo de de toda esta noche malvinense y sabías que había conscriptos resistiendo en Monte London, que han dado una pelea tremenda, porque las fuerzas profesionales británicas han hablado del valor del conscripto argentino, del soldado argentino. Yo a veces a ellos les he preguntado muchas veces, ¿qué veías vos en los ojos de estos hombres conscriptos que defendieron la patria? Lo que vi en todos fue el orgullo y la dignidad intacta por haber dado todo lo que podían dar, con sus limitaciones. Eso es lo que vi en todos. O sea, el hecho de decir, hice todo lo que pude, más de esto no tengo. Y no sé por qué no me dieron más, porque si me hubieran dado más, hubiera hecho más. Entonces vos veías, veías a conscriptos con las camperas judías, que eran de duvet, y veías a otros con la parca de Entre Ríos, que era de algodón. Desde la Primera Guerra Mundial no se veía a pie de trinchera, y el pie de trinchera es por estar mucho tiempo en trincheras con agua. ¿Qué le pasa al pie? Vamos a dar una explicación un poquito más médica. Ahora, ¿qué le podemos hacer? Afecta la parte dermatológica, pero sobre todo afecta la parte vascular, y se va produciendo una dificultad para el tránsito sanguíneo, que llega el momento de la necrosis. El pie se transforma primero morado, después azulado y después negro ya por necrosis, y hay que se puede llegar hasta la amputación, ¿no? Eso es la Primera Guerra Mundial, nunca más después hubo. Ahora sí, en ese momento los tuvimos. Pero insisto, era la dignidad del saber que habían cumplido con lo que con el deber que tenían que hacer, y que si tenían más oportunidades las hubieran aprovechado. Eso lo vi en todos. En todos. Además, obviamente, del temor, el llanto, el dolor, la angustia, la ansiedad, pero en fondo estaba eso. Sí, yo creo que fue que nos tocó vivir eso, fue un sinfín de sensaciones, como decís vos, angustia, ansiedad, miedo, desesperación, bronca, odio, ¿no es cierto? Hablábamos sobre si habían corrido algún riesgo bélico, digamos, ¿no? El 10 de junio, el otro buque, el Bahía Paraíso, estaba apostado en el puerto. Y un helicóptero, un Sea Lynx, tiró 2 misiles, uno que dio en la estación policial y otro le pasó a milímetros del buque Bahía Paraíso. ¿Ustedes estuvieron al tanto de esa acción? Sí, estuvimos al tanto, hubo mucha crítica porque... como les decía, Cruz Roja es la que nos teníamos como vedor, y ellos también tenían vedores, por lo cual ahí se amenazó con retirar. Bueno, fue bastante complicado el tema, lo mismo que la secuencia que les comentaba antes de que vivimos nosotros, que ahí estuvieron también a punto de retirarnos la protección, y que bueno, quedábamos librados a nuestra propia... Así que bueno, era complicado en ese momento porque todos desconfiaban de todo, obviamente, pero bueno, sí, estuvimos al tanto de eso. Ajá. O sea que en los últimos días de batalla estaban los 2 buques Pistala ahí. Sí. Por lo menos el Paraíso se fue antes, pero nosotros nos quedamos. Estuvimos desde los primeros días hasta creo que el 16 más o menos de junio. Esos 15 días tuvimos, que era donde se recibieron toda la gran mayoría de heridos. Ojo, el Irizar recibió 420, el Paraíso había recibido un poco menos, pero una cifra interesante, ¿no? Claro, el Irizar, como decís vos, participó a partir de junio, ¿no es cierto? ¿En mayo participó el Bahía Paraíso o los dos más o menos en la misma época? No, Bahía Paraíso, lo mismo que el Irizar, se lo utilizó para la Operación Rosario. O sea, la toma de las islas, las tomas, no sé, solamente de Malvinas, sino de Georgia, etcétera. Sí. Se los utilizó para eso, como dentro de la parte de la Armada se lo llama piquete radar, ¿no? O sea, por el potencial que tienen de radar para ir al frente, ir mirando y viendo cómo está la situación del enemigo, ¿no? Y después sí, se transformó ambos dos en buque hospital. ¿Cómo se recibió el día de la capitulación?
No lo podíamos creer porque por Radio Victoria salía en ese momento, que es lo único que podíamos escuchar, ¿no? Salía de los avances argentinos sobre las fuerzas británicas. Y estábamos viendo nosotros cómo entraba todo. O sea que era una mezcla de tristeza, sinceramente les digo, es una mezcla de tristeza, de orgullo por lo que estábamos haciendo y de una profunda indignación de cómo podía ser que se estuviera hablando de eso cuando la realidad que estábamos ahí nosotros, como les dije, testigos de platea, era absolutamente distinta, ¿no? ¿Entendiste por qué se hablaba de esa manera o por qué esa era la noticia? Entiendo que eran las viejas técnicas militares de no favorecer la propaganda enemiga y de tratar de mantener, entre comillas, la moral de los ciudadanos en alza, ¿no? Más que eso, no, es un pensamiento muy, muy, muy bajo. ¿Cuándo tocas Continente? Tocamos 3 veces Continente. ¿Con las navegaciones te referís? Sí. Tocamos 3 veces. La primera fue a Comodoro Rivadavia, llevando toda la parte de heridos que hubo que, traspasarlos por helicóptero directamente al Hospital Militar de Comodoro. La segunda fue Ushuaia y la última fue al muelle de Alvar. Y Puerto Madryn. En Puerto Madryn. Ahí ya empezamos a ver algo que ya no nos gustó, y es que Ejército, cuando llegamos, el muelle de Alvar estaba preparado para nosotros, la meteorología era buena, y nos hacen fondear. ¿Qué es fondear para que la gente... Tirar el ancla y quedarte ahí. O frenar en el agua y quedarte estacionado, pero no amarrado al dique. Y a la noche, ahí sí se hizo la maniobra de amarre, y lo que no entendíamos era que había 3 o 4 mínimo, 3 o 4 colectivos grandes, verdes, y con todas las ventanillas tapadas. Y ahí fue el siguiente punto de indignación, porque dije, bueno, acá empezamos el camino que todos transitamos, ¿no? Obviamente, de ocultamiento. De ocultamiento. Y que por ciclos pasamos de ser algo de lo que no se tiene que hablar a otros ciclos en los cuales se nos acercan todos para hablar, ¿no? Pero bueno, esa es la vida. ¿Qué pasaba en el ciclo en que nadie se te acercaba para hablar? Había que ocultar lo que se quería ocultar. Malvinas era un tema que había que meter abajo de la alfombra, pero sin embargo vos en tu actividad seguías salvando vidas. Entonces, por un lado, había un ego que te da tu profesión, un ego bueno, que tiene que ver con salvar vidas, pero por otro lado, algo que vos habías hecho abajo de la alfombra, que no se hable de esto. Peor, porque abajo de la alfombra en realidad el no decirlo era, digamos, o no contar o no hablar, era una forma de nosotros de escapar también a la otra posición, y es la de no hicieron nada, se asustaron, no quisieron combatir, gracias, todo eso. La desmovilización. Entonces, es preferible, en todo caso, no tocar el tema. A tal punto les digo que quizás hoy es la vez que más hablo, dado que hasta mis 2 hijos muchas veces me preguntan y me dicen, che, contanos, ¿cómo fue esto? ¿Cómo fue aquello? Porque fue muy, muy, muy difícil para nosotros que vimos lo que vivimos, ¿verdad? Que nos digan, gente que ni se movió, son todos unos cobardes, se escaparon todos, no quisieron combatir, no quisieron esto, aquello, lo otro. Eso es muy difícil. Sí, aparte sucede también que de repente vos comentás y te dicen, pero no lo hubieses convenido, no le hubiesen convenido hacer esto, aquello, lo otro, y uno se corta, deja el relato. Exactamente. Deja el relato. ¿De qué te voy a ¿para qué te voy a explicar? ¿Para qué te voy a contar? Claro, estoy hablando de es hacer agujeros en el agua. Exacto, exactamente. ¿Cómo te sentís ahora contándolo y hablando? Muy bien, porque ustedes son la parte en la cual más orgullo tengo. Bueno, muchas gracias. Gracias. Nosotros lo que notamos, lo veníamos charlando. El último acto que hicimos, que fue para el 2 de abril, en un momento que nos saludamos y te pusiste a hablar mucho, y yo me quedé con eso, porque digo, es la primera vez que en varios actos ya viniste y me pareció como querías contar, querías hablar. De ahí, por eso después nos tuvimos la idea de decir, y qué bueno sería para poder invitarte a la radio. Pero te vimos con ganas de
de poder hablar, ¿no es cierto? Sí. Y qué rico, ¿no, María? Vos que estás, yo que más te está preguntando ahora. Vos hablás de la parte que más orgullo tengo. Vamos ahí. ¿De qué tenés orgullo? Tengo orgullo de la forma en que desempeñaron su accionar bélico los conscriptos. Mucho orgullo de eso, mucho orgullo. ¿Y de lo que pasó en el Irizar? El Irizar básicamente éramos profesionales que llevamos adelante una tarea para la cual estábamos preparados y nos habían capacitado. Piensen ustedes que desde que se creó Sanidad en Combate en la Armada, esta debe ser la primera vez en la historia que realmente se utilizó. Se emplea. Y vaya uno a saber cuándo de nuevo, no esperemos que nunca, pero bueno, está. Sí. Entonces, es la primera vez que se lleva adelante. ¿Te encontrás con otros veteranos de guerra? Sí. Y que te estén dando las gracias por haberles salvado la vida? Debe ser lo más gratificante que te puede pasar en la vida, ¿no? La verdad que debería ser, pero uno de los mecanismos de defensa para mí nuestros fue, estábamos operando chicos que sabíamos el nombre y apellido, de dónde provenían esto, de aquello y lo otro, pero nunca más los volví a ver. Ni me pregunten tampoco cómo se llamaban, porque no los recuerdo y nunca tuvimos contacto. Sí, al azar nos podemos encontrar que de repente uno dice, sí, a mí me evacuaron en el Irizar. Ah, bueno, estuvimos ahí. ¿Tendrás el número de cuántas operaciones realizaste en el barco? ¿Que intervine? Sí. No, número no, pero fueron una gran cantidad porque, insisto, todos éramos 14, de los cuales no todos eran cirujanos, por lo tanto los dos equipos nuestros estuvieron full time. ¿El movimiento del mar? ¿Qué pasa con eso cuando estás trabajando como médico en un quirófano? Hay que llevarlo adelante, Mucho pulso. Y sí, hay que saber en qué momento, cómo, e inclusive hay veces que uno tiene que estar apoyado y agarrado, en el sentido de atado a la camilla de operaciones para no... Pero fueron las menos. Por suerte tuvimos buena aclimatación, excepto la noche. Durante el día estaba más o menos bien como para poder llevar adelante, porque no solamente eran operaciones, había que hacer curaciones de los que estaban operados, claro. Había que curar a los que venían con heridas de esquirla, mucha herida de esquirla teníamos, quemaduras, obviamente, pero no era solamente el hecho de decir, bueno, la parte de operación en sí, ahí había de todo. ¿La parte de operación se hace fondeado o navegando también? También navegando. Ajá. También navegando. Como les decía antes, mis dos orgullos son rompehielos como buque hospital y rompehielos como rompehielos, ¿no? Además, bueno, de lo de Isla de los Estados. Pero lo más interesante de ser jefe de departamento de sanidad de rompehielos, en aquella temporada 83-84 me tocó hacer la campaña de diciembre a marzo. Era que tengo la foto brindando por fin de año en la cubierta de rompehielos en Antártida, brindando para mi familia, ¿no? Sí. De día, absolutamente de día, totalmente mirá. de día. Y qué experiencia, ¿no? O sea, la experiencia, ¿sabes cuál fue eso de la chiqui? La experiencia es que tuve que operar al comandante. A ver, contalo, por favor. Contalo. No, el diagnóstico no lo puedo dar. Está. ¿Te llevabas bien? Sí, bueno. después mucho mejor. Todos creímos apendicitis. No, fue complicado. Fue complicado porque habíamos hecho toda una buena... La campaña antártica tiene muchas cosas, ¿no? Muy interesantes, uno aprende mucho, son 30, 40, 20 grados bajo cero, pero es un frío seco, no se siente tanto. Uh-huh. Pero bueno, es otro mundo, ¿no? Otra circunstancia. Estábamos navegando y me llamaron de Marambio porque había una fractura expuesta, tuve que ir en helicóptero, me llamaron de otro rompehielos, en un cuadro climatológico que se llama blanqueo, se quedó un rompehielos, fue otro a buscarlo, fue un alemán, fue un polaco, fuimos nosotros, y era toda una curva, todos varados. Y lo más interesante que cuando el rompehielos queda, se llama dotación de invernada, que es la que se queda cuidando el rompehielos durante el invierno. Uh-huh. Obviamente el médico era uno de la dotación invernada, ¿no? O sea que claro. Son experiencias de vida que uno tiene que después... ¿Cuánto tiempo dura esa dotación de invernada?
Hasta el verano, de verano a verano, un año. Arriba del barco. Arriba del barco, porque estás en medio del hielo, inclinado un poco, y ahí te quedas. Hasta que no se abra la grieta no puede hacer nada. ¿Y cómo hiciste? ¿Cómo se aguanta? Se abrió una grieta. Y okay. salimos. No, claro, pero de ahí operaron al comandante. ¿Cómo tu cabeza aguantó un año ahí? La verdad que no sé ni quiero pensarlo, pero es otra de las cosas que mi mujer, eso sí, lo llevaba adelante con mi hija, bueno, recién de meses. ¿Cómo se llama tu mujer? Vamos a nombrarla porque Gabriela. Se lo merece. Gabriela. La genia. Sí. Y con mi hija de pocos meses, ¿no? O sea, que el padre, bueno, no solamente no iba a estar en su primer fin de año, sino que probablemente se quedara hasta el otro verano en esa vuelta. No, pero se pudo salir. Es más, se llegó a hacer explosiones en el hielo para poder abrir la grieta. Pero bueno, ese era motivo de otra charla. ¿Hay un antes y un después de 1982? Sí. Hay un antes y un después. Vos ves la vida y la relación con las personas de otra manera. Te imaginás que después de la Isla de los Estados, ¿no? Uh-huh. Después de Malvinas, después de rompehielos, después de destructores, que son los lugares donde estuve, es muy difícil que vos vengan a amedrentar tus valores diciéndote esto, aquello y lo otro. O sea, tenés un umbral un poquitito más alto y le das la importancia a las cosas como son. Y es difícil que alguien te venga, entre comillas, a amenazar con algo, con una vida cotidiana. Que si uno no hace esto, aquello, lo otro, va a pasar esto, aquello, lo más allá, y decirle, bueno, está bien, lo tomás de otra forma. Exacto. Esa es el antes y el después. Claro. Doy un ejemplo, es mucho más amplio, quizás mucho más intelectual, pero con esto quiero dar la idea, ¿no? O sea, no, hay una coincidencia muy grande, no nos pasa a nosotros. O sea, nosotros creemos que el 82 había una bisagra en nuestra vida, hubo un antes y un después, y el después, para afrontar la vida, te ayuda mucho la mochila que traes en tus espaldas, de decir, pucha, si yo puedo llevar esta mochila, si yo pude contra esto, no voy a afrontar esto. Creo que pasa por ahí, ¿no? Exactamente. Lo hiciste más intelectual que yo, te agradezco. No sé si es intelectual, traté de hacerlo para que lo entienda mi señora. Eso se llama la prueba del coronel. ¿Cómo es? No sé. Si lo entiende un coronel, lo entiende todo el mundo. A partir de ahora mi señora va a ser un coronel. Una de las últimas, ¿qué te pasó durante todos estos años cuando, como médico o como veterano, te lo pregunto, cuando durante todos estos años empezaste a ver que las bajas no solamente se daban en las islas, sino que año tras año tras año había más bajas acá? En realidad fue una sensación, primero, lo primero que uno piensa en esos casos, voy a ser sincero, es, no creo, debe ser un caso aislado. Es la primera defensa que uno tiene, ¿no? En el sentido. Y después la realidad te golpea, y es así. Entonces te das cuenta que el equilibrio que te decía entre el estar con la mirada digna de haber cumplido, y que si le hubieran dado oportunidades los hubiera aprovechado, y la ansiedad, angustia, miedo, etcétera, el equilibrio de eso fue más importante, la angustia, que el hecho de sentirse satisfechos por lo que se hizo o lo que hizo. Y ahí empiezan los casos de desequilibrio, ¿no? Ahí empieza todo este esquema. Fue muy duro para gente que no estaba preparada, muy duro. Exacto. Y lo veíamos nosotros, lo palpábamos. ¿Querés agradecer o saludar a alguien en especial? No, en realidad mi agradecimiento... sí. Tenemos a Jorge Quiroz, que está pidiendo a gritos un reconocimiento a Jorge Quiroz, que fue el que batió el tema de varias cosas. Así que no te hablo más, Jorge. Mi agradecimiento es a ustedes. A ustedes, y como siempre les digo, nosotros somos excombatientes, héroes quedaron allá. Exacto, es verdad. Horacio, un agradecimiento en nombre de toda esta mesa querida, por tu presencia. Gracias. Por tu intelectualidad, porque la verdad que lo plasmó la respuesta de una manera tan llevadera y tan importante, ¿no? Que la verdad no daba ganas de cortarte ni preguntarte otra cosa. Vinimos con 30 preguntas, creo que hicimos 4, porque todo lo dijiste vos en 4. Así que... ¿Conocen un médico? Esa bronquitis hay que tratarla.
Y te damos un recuerdo muchísimas gracias. de esta comisión que es Tierra de Malvinas, así que gracias. para que lo tengas junto a tu cuadrito de esa libra Malvinas. No te olvides que sos parte de esta comisión. No me olvido. Nunca obligamos a nadie, como a él, que estuvo años para poder hablar, pero vos sabés que sos parte de esta comisión. Lo siento así, aunque no hable. No, pero sos parte de esta comisión. Muy reconocido. Muchísimas gracias a todos, muchísimas gracias al doctor, nuestro amigo el doctor. Sí, señor. Además, sí, señor. Hay muchas historias de argentinos en Malvinas, vamos a seguir contándolas todos los viernes a partir de las 13 horas. Muchísimas gracias a todos por habernos acompañado y por no haberme bailado el día de hoy. Hasta el viernes que viene. Te saludo, Horacio. Hasta el viernes. Hasta el viernes.